Bienvenidos. Las funciones lógicas en Microsoft Excel. Este tipo de funciones sirven para poder comparar una serie de datos y que de tal comparación vamos a poder ejecutar un valor si verdadero y un valor si falso. Veamos aquí los componentes de tal función. En la primera parte vemos el concepto de una función. Dice que es una fórmula tal especial que puede contener algunos parámetros de entrada. Los parámetros de entrada serían prueba lógica, el valor si verdadero y el valor si falso. De esta manera vamos a poder entonces reconocer cuáles son los requerimientos para cada vez que empleemos la función si. La función si tiene una prueba lógica. En esta parte va la comparación de algunos datos. Esa comparación se hace a través de un operador lógico. De ahí su nombre, función lógica. Un operador lógico, sin embargo, sería un igual, sería un mayor que, un menor que, un diferente, un mayor igual, menor igual. Sería la distinción o comparación entre un dato y otro. Ahora, si tal ecuación a través de este operador de comparación se cumple o es verdadero, se ejecuta el valor si verdadero. Si tal comparación no se cumple, se ejecutaría el valor si falso. Es la esencia de la función si o cómo se define. La importancia de saber una función lógica dice también que sirven para realizar la comparación lógica entre valores o referencias de celda. Tenemos varias funciones lógicas. Tenemos la función si, también la función o, también la función no, la función y, el verdadero, el si punto conjunto, el si error para manejar errores. Veamos el uso de la función si, de nuevo, en donde explica la definición, pero ahora veámoslo en la parte práctica. En la parte práctica dice que tenemos un rango de datos, tanto en la columna código, nombre, edad y el aviso. Nos permite evaluar si los usuarios o estos alumnos o personas tienen o son mayores de edad. Y si es que tal comparación se cumple de acuerdo a una edad establecida, van a tener o tienen DNI. Y si no, entonces serían considerados menor de edad. Tenemos ahí el uso de la función si. Si lo que se encuentra en la celda D5 es mayor que 17, está haciendo referencia al 15. Si tal comparación o prueba lógica se cumple, se ejecuta tiene DNI. Si por el contrario, en este caso 15 no es mayor que 17, D5 no es mayor que 17, entonces se ejecutaría menor de edad. De tal forma entonces se maneja el uso de la función si. Veamos ahora el uso de la función si, pero representado en un gráfico o un diagrama. A este diagrama se le conoce como también diagrama de flujo. El diagrama de flujo sirve para poder representar en forma gráfica los pasos o secuencias para resolver algún tipo de problema. Comparte la misma definición de un algoritmo. Por lo tanto, ahí dice algoritmo. El algoritmo se llama evaluar. O nuestra aplicación o archivo de Excel se conoce como evaluar. Veámoslo así. Dice que vamos a definir una celda A1. Es lo que tenemos ahí. En este caso va a definirlo como un valor entero. Vamos a indicarle que tal valor, en este caso una variable, una celda, un campo donde vamos a almacenar algún dato, va a ser considerado para poder guardar un valor entero, un número entero. En la parte de abajo a esa celda, a ese campo, vamos a darle un nuevo valor. Este valor va a ser el número 5. Una vez que le demos ese nuevo valor, ahora vamos a hacer una comparación. La comparación acá se hace a través de un rombo. Es uso de la función si. En este caso podemos ejecutar o bien un valor verdadero por un lado y valor falso por el lado izquierdo, por la izquierda. Entonces tenemos celda A1. Si la celda A1, que vale en este momento 5, es mayor a 10, se ejecuta el verdadero. Y si no se cumple, se ejecuta el falso. 5 no es mayor que 10. Si no es mayor que 10,
se ejecuta el número no es mayor a 10, no es menor o igual a 10. Pero si lo es, se ejecuta el mensaje de abajo que dice el número es mayor a 10. Y de esta forma terminaría nuestro algoritmo, nuestro diagrama de flujo que representa el uso de la función sí. Veámoslo ahora sí en un código, en un pseudocódigo o un código falso. O sea, lo mismo pero en español. Tenemos aquí el algoritmo llamado evaluar, otra vez la definición o la creación de un espacio en memoria conocido como celda A1. En ese lugar vamos a guardar un número entero. Tenemos ahí el valor de celda 1, vamos a asignarle el valor de 5 y abajo tenemos la comparación, sí o la evaluación. Celda A1 es mayor a 10, entonces se va a escribir un texto y si no se cumple se ejecuta el número es menor o igual a 10 y luego terminamos el fin sí. Es como si estuviéramos cerrando paréntesis en el uso de la función sí. En la parte de abajo ahora vamos a ver lo mismo, pero ya en un lenguaje de programación, en inglés también. Veamos aquí el procedimiento de evaluar, es el algoritmo. Tenemos la creación de una variable o un espacio en memoria conocido como celda A1, del tipo entero, lo mismo. La asignación y la comparación ahora sí a través del uso del if. En programación se usa el if. En Excel se usa la función sí, pero en realidad es lo mismo o equivalente, ya que tiene las mismas herramientas y los mismos pasos. Tenemos ahora la función sí conjunto. La función sí conjunto dice que comprueba si se cumplen una o más condiciones y devuelve un valor verdadero o valor correspondiente a la primera condición verdadera. Podemos evaluar más de una vez. Si D6 es igual a 0, es 0. Si D6 es mayor a 0, es mayor a 0. Es una forma de cómo podemos entonces comparar siempre en cuando múltiples evaluaciones. Función sí ND dice que devuelve el valor que se especifica si la expresión se convierte en NA, de lo contrario devuelve el resultado de la expresión. Tenemos lo mismo que el caso anterior, solamente en este caso para poder mostrar un mensaje de error, en vez de que aparezca ahí ese mensaje de NA. Es una forma de cómo podemos controlar, en vez que salga ese mensaje NA, que sería aquí la celda E8, en vez que salga E8 quiero que me aparezca un mensaje mucho mejor, que diga simplemente error, nada más. Ahora, los lenguajes de programación lo que hacen es tener hacen uso de la función sí, tanto como el lenguaje de programación de Python, Java, C#, PHP, Visual Basic, JavaScript, VBA, en el caso de macros en Visual Basic, en este caso también para Microsoft Excel, ¿verdad? Y SQL también utiliza, Microsoft SQL Server utiliza lo que sería el if también. Es un lenguaje, pero ya para consultas. Aquí veamos entonces la equivalencia. La función O en Excel, en VBA o Visual Basic sería el uso del OR. En PHP sería con ese símbolo. En JavaScript también. En C# de igual manera. La función Y en Excel, AND sería en Visual VBA, doble I o doble aspersand, ¿verdad? En PHP, en JavaScript y en C#. La función SIP en Excel y también sería en los demás, el if. Entonces vemos el uso de la función Y. Dice que evalúa múltiples condiciones y si todas se cumplen devuelven verdadero. Entonces de esta manera vamos a poder utilizar este tipo de función. Ahora, la función O dice que evalúa también múltiples condiciones, pero si alguna, siempre y cuando se cumpla. O sea, mientras que la función Y pide que obligatoriamente todas se cumplan para dar un mensaje de verdadero o devolver verdadero, la función O lo que hace es si alguna de ellas se cumple.
Veamos ahora por último el uso de la función si-error. La función si-error es una forma de cómo podemos capturar el error y en vez que aparezca tal mensaje de error o valor, que aparezca mejor un mensaje. Por ejemplo, tenemos la A y el 1. No podemos sumar ambos números, porque el A no es un número, es un texto. Y en vez que aparezca valor, entonces hacemos uso de la función si-error. La función si-error toma aquí la celda H10 y en vez que aparezca ese error de valor, simplemente entre comillas le damos un nuevo valor y es el mensaje de error de suma. Y bueno, en la otra parte sí suma correctamente porque son números. Esto sería en código en el uso de VBA. No hay el uso del try catch que es utilizado en programación, sino que acá se utiliza el onError. Es una forma de cómo podemos controlar un error. Acá tenemos dos variables, número 1, el 1, el número 2 sería el texto A, no es un número, es un texto. Y en la parte de acá queremos sumar. Esto de acá nos va a arrojar un error. No podemos sumar la A con el número 1. Sin embargo, si utilizamos esta línea de código onError resumeNext, en vez de que si acá detecta algún tipo de problema o error, se ejecutaría el mensaje de error de suma. Y nada más, todo esto sería el uso de las funciones lógicas que se conocen aquí en Microsoft Excel y la equivalencia que hay con los lenguajes de programación.